la plática de Luis Núñez Betancourt, Timat, Guanajuato, y que tiene por... Oh, veamos que ahí está Luis, bien. Entonces decía Núñez Betancourt, perdón, potencias diferenciales y singularidades. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias. Nada más checando que sí se vea bien. Pongo el view. Perdón, como dije ayer, cualquier detalle técnico siempre va a ser este el link para volver, ¿ok? Porque en estos momentos aquí está cayendo una lluvia que se las encargo. Y acá salió el sol, Ángel. ¿Se ve bien en pantalla completa? ¿Ya la presenté? Sí, sí. Okay. Perfecto. Vale. Ok, pues antes de empezar, quiero dar gracias a los organizadores por este evento tan padre, que busca unir, estrechar los lazos de colaboración entre América Latina del sur y del norte. Y como, no soy el último speaker, pero el último es Leticia, entonces quiero aprovechar este momento para que todos los participantes les demos un aplauso, aunque sea virtual, a Ángel y a Leticia por este evento. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, en particular estoy agradecido con ellos por invitarme, porque a pesar de que este es un workshop en geometría, invitaron a un algebrista, ¿no? Y ese fui yo. Pero bueno, lo van a ver en la charla, sobre todo la primera mitad, el lenguaje y los objetos que vamos a discutir son mucho más algebraicos, pero mi trabajo es motivado mucho por la geometría. Entonces, los resultados que vamos a discutir al final van a ser más geométricos, ¿vale? Pero pues, como sabemos, hay una relación muy fuerte entre una y la otra. Sale. Ok, vale, pues comencemos. Voy a comenzar con un poco de notación. Para nosotros, K va a ser en todo momento un campo algebraicamente cerrado. La característica no nos importa, ¿vale? Puede ser característica prima, puede ser característica cero, o sea, lo que se les antoje. Para nosotros, R siempre va a ser un dominio, que es una álgebra finitamente generada. Esa solo es una forma rimbombante de decir que R es el cociente de un anillo de polinomios, módulo unidal primo. Y X siempre va a ser una variedad reducible sobre K. Bueno, estamos pensando en el esquema, con su gavilla y todo ese rollo. Pero en mi cabeza y en mi intuición, siempre voy a estar pensando que es el espectro del álgebra que mencionamos antes, ¿no? Vale. Ok. Entonces quiero empezar con un poquito de motivación a partir de un objeto clásico en álgebra conmutativa. Estas son las potencias simbólicas. Entonces, si tenemos un ideal radical, la enésima potencia simbólica se define como esto que al principio se ve raro, pero luego va a verse un poco más natural. Lo que vamos a hacer es, tomamos la potencia del ideal, la normal, y luego localizamos en un primo. Este primo tiene que ser minimal o un primo asociado, en este caso es lo mismo. Localizamos y luego contraemos de vuelta al anillo. Entonces esto nos va a dar una serie de ideales para cada primo minimal y los intersectamos todo esto. Ahora, ¿cómo lo pensamos de forma geométrica? Pues la variedad, el ideal radical me define un conjunto de Zariski, ¿no? Cerrado en el espectro de R, y cada uno de los primos minimales pues, corresponden a las componentes irreducibles de ese conjunto cerrado. Entonces, lo que estamos viendo, de alguna forma, son todos los elementos de R que tienen multiplicidad por lo menos n en cada una de las componentes irreducibles. Entonces, esto ya nos dice que, aunque la definición es esta intersección algebraica, en realidad debe tener sabor geométrico. ¿Vale? Y bueno, hay algunas caracterizaciones de esto. Bueno, para empezar, si estamos trabajando con un ideal primo, entonces no tenemos que tomar la intersección de, sobre todo, las componentes irreducibles, ¿no? Solo hay una. Vale. Ok, déjenme mencionar algunas propiedades. La potencia ordinaria siempre está contenida en la potencia simbólica. Usualmente no son iguales. La potencia simbólicas hacen una cadena descendiente de ideales, igual que las ordinarias.
y se portan bien con respecto al producto, ¿no? Si multiplicamos la potencia simbólica de A con la potencia simbólica de B, digo, la B, A simbólica potencia con la B simbólica potencia, eso va a estar contenido en la A más B. Usualmente no son iguales, solo tenemos la contención, pero esto nos da una de estas familias graduadas de ideales, y con esto podemos construir una especie de álgebra de Riesz, ¿no? Pero justamente como lo que decía antes, que la parte de aquí arriba, esto no necesariamente es una igualdad, vamos a tener que esta álgebra que está contenida aquí no necesariamente es finitamente generada, ¿no? O sea, hay ejemplos, hay un ejemplo clásico de Nagata en el que esto puede ser infinitamente generado. Y de hecho, bueno, tiene relaciones, no es exactamente las mismas técnicas, ¿no? Pero tiene relación estos ejemplos con el teorema 14 de Hilbert. Digo, el problema, perdón. Vale. Si estamos trabajando con un ideal primo, la potencia simbólica, la enésima potencia simbólica es solo la componente Q' de la potencia ordinaria. Okay. Veamos ahora algunas caracterizaciones. Si I es un ideal radical y estamos trabajando en un anillo de polinomios, entonces la potencia simbólica, la enésima potencia simbólica, es la intersección de todos los ideales maximales, M, que contienen un anillo ideal, y yo cada uno de estos los elevo a la potencia n y luego los intersecto, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que me está diciendo es que todos los elementos en la potencia simbólica n son los elementos o las funciones polinomiales que tienen orden por lo menos n en cada uno de los puntos cerrados. O sea, ya no tengo que irme a los componentes irreducibles, me estoy fijando solo en los puntos cerrados, ¿no? En los maximales. Hay una versión mucho más general de esto que no escribí, y esa es la que estoy haciendo referencia de Eisenbach y Hochster. Vale. Okay, déjenles menciono otra caracterización. Esta es de Zariski y Nagata. Sí, igual, tenemos un ideal radical. Igual estamos trabajando el anillo de polinomios. Y resulta que la potencia simbólica ya tiene que ver con derivadas. La potencia simbólica, la enésima, son todos los elementos en el anillo de polinomios cuyas derivadas iteradas, si yo me tomo cualquier operador diferencial de ese estilo, siempre y cuando la suma de los exponentes o las derivadas que me tome es n-1, es a lo más n-1, yo voy a caer de nuevo en mi ideal, ¿vale? Entonces, ya tenemos una representación, una caracterización con derivadas, con operadores diferenciales de mi potencia simbólica, ¿no? Y esto nos dice que, bueno, estos objetos son muy versátiles y han tenido aplicaciones y usos en distintas áreas de matemáticas, ¿no? Algunos teoremas de cohomología se pueden demostrar usando estas potencias, algunas cosas de singularidades, como lo vamos a discutir hoy, bueno, cosas diferenciales, y bueno, tienen, cuando estamos trabajando con ideales generados por monomios, esto está relacionado con optimización lineal y cosas de computación, ¿no? Entonces, es algo que ha tocado varias áreas de las matemáticas. En fin. Okay. Pero yo quiero enfocarme en la parte diferencial de esto, y para eso tengo que hablar de operadores diferenciales. ¿Vale? Entonces, déjenme recordar que es una derivación, que es una derivación de Kähler. Entonces, si una transformación lineal en R es una derivación, es una derivación de Kähler, si satisface la reina de Leibniz, ¿no? O sea, si la delta de f por g es igual a f por delta de g más g por delta de f, para todo f y g dentro de R. Entonces, es una derivada de Kähler. Déjenme ver cómo se portan estas, ¿no? Quiero trabajar un poquito con estas y desarrollarlas más. Si yo me tomo un elemento en el anillo, yo puedo definir una transformación R lineal asociada a este, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es G tilde, G gorrito de R, va a ser solo multiplicar por G, ¿no? Y esta es una transformación lineal que vive aquí. Bueno, una morfismo R lineal que también es escalineal, ¿no? Vale. Y ahora, lo que quiero ver es, voy a tomarme un operador teta, y lo que voy a hacer es tomarme el conmutador de delta, donde delta es una derivación, una derivada de Kähler, con este G gorrito. Entonces, o sea, explícitamente, cuando yo evalúo esto en F, lo que me va a quedar es, pues, delta G en F menos G delta en F. Entonces, al evaluar esto, pues, yo sé que esto se convierte en G por F, y ya solo te voy a tener que buscar la derivada,
y esto se convierte en G por la derivada de F. Y cuando aplico aquí la regla de Leibniz y cancelo con lo que me va a quedar acá, lo que me va a quedar es que esto es delta de G por F. Entonces, lo que estamos viendo es que si yo tengo una derivada y me tomo el conmutador, lo que me va a quedar es que el resultado va a ser igual que multiplicar por un elemento, y este elemento ya va a ser la derivada de G. Entonces, vamos a usar esta observación para poder definir operadores diferenciales de orden superior. ¿Vale? Entonces, vale. Entonces, esta es una definición de Grothendieck, de EGA. Entonces, los operadores diferenciales de orden a lo más n, donde n es un número natural, que vamos a considerarlos como un subconjunto de las transformaciones lineales de R en R. Entonces, los operadores de orden a lo más n lo vamos a definir inductivamente de la siguiente forma. Okay, los de orden 0 van a ser los elementos R lineales, y como ya hicimos en la diapositiva anterior, pues estos corresponden con R, ¿no? Porque solo es multiplicar por cierto elementito, ¿no? O sea, todo está definido por dónde mandamos al 1. ¿Okay? Y los de orden a lo más n, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una transformación lineal y vamos a pedir que cuando tomamos el conmutador, con los que habíamos hecho antes, el orden baje por lo menos en 1, que es justamente el truco que habíamos hecho en nuestra observación en la diapositiva anterior. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos operadores diferenciales. ¿Vale? Los operadores diferenciales, estos me dan una cadena ascendente de subconjuntos en los endomorfismos K-lineales de R. Y se portan bien. O sea, si tengo un operador de orden a lo más A y lo multiplico, bueno, o lo compongo con un operador de orden a lo más B, entonces me queda un operador de orden a lo más A más B. O sea, se porta bien. ¿Vale? Y el anillo de operadores diferenciales va a ser justamente la unión de todos estos, ¿no? De esta cadena ascendente. Y esto me va a quedar un subanillo de los endomorfismos K-lineales de R. ¿Vale? Entonces, este es un subanillo de matrices, o bueno, matrices infinitas, ¿no? O de transformaciones lineales. ¿Vale? El ejemplo por excelencia de esto es que si nuestro campo tiene característica 0 y R es el anillo de polinomios en ciertas variables, entonces este es el álgebra de Weyl. O sea, va a ser generado por R, aquí estoy tomando por las transformaciones R lineales que estoy identificando con R, y le estoy agregando todas las derivadas parciales. ¿Vale? Este es un anillo no conmutativo, pero se porta muy bien. Es un anillo muy bonito, es noetheriano por ambos lados, es un anillo simple, es decir, no tiene ideales no triviales por ambos lados. Vale, está muy padre este anillo. Déjenme mencionar algunas propiedades. La primera es que los operadores, en cualquier anillo de dominios con los que estamos trabajando, los operadores diferenciales de orden a lo más 1 son justamente las derivadas, y los de orden 0, los endomorfismos R lineales de R. Vale. Entonces uno podría pensar, los de orden 2, pues está generado por derivadas, ¿no? O sea, las derivadas de orden 2. O sea, multiplico una derivada con otra, y ya tengo algún operador de orden 2, y con eso me compongo todos. Y eso es cierto si estamos trabajando con el álgebra de Weyl, si nuestro anillo R es un anillo de polinomios. Pero si R ya es algo que no es un anillo de polinomios, que ya tiene singularidades, esto ya es falso. Y en general, pues el anillo de operadores diferenciales no siempre es generado por derivadas, ¿no? Eso es algo muy, muy especial del anillo de polinomios en característica 0. De hecho, hay una conjetura muy famosa y que ha eludido a los algebristas por mucho tiempo, que dice que en característica 0, el álgebra R es una álgebra suave o regular. Sí, solamente sí, el anillo de operadores diferenciales es generado por derivadas. Es decir, esperamos que si genera las derivadas, eso ya es suficiente para tener el mejor anillo que uno esperaría, ¿no? Los mejores anillos que uno esperaría. Es equivalente a suavidad. Es muy fácil ver que si R es suave, entonces dr es generado por derivadas, el regreso es complicado, ¿no? Y hay varios resultados parciales en la dirección de vuelta. Pero bueno. Ok. Menciono algunos otros ejemplos de anillos de operadores diferenciales. Ya mencionamos el álgebra de Weyl, este ejemplo clásico. Ahora les menciono qué pasa si tomamos igual un anillo de operadores un anillo de polinomios. R es un anillo de polinomios.
pero ahora estamos trabajando en un campo de característica prima. En este caso, las derivadas ya no alcanzan. Tenemos que tomar esto que se llama como las potencias divididas. Y aquí se ve raro que estamos dividiendo como 0, porque P factorial es 0 en un anillo de característica prima. Pero esto solo es un símbolo. Y lo que dice este símbolo es que este operador, como transformación lineal o operador, se comporta como esto. Y bueno, y uno puede tomar una definición, sí, ver que no hay bronca, ¿no? Habría que trabajar un poquito con coeficientes binomiales, pero bueno, no hay bronca. Este ejemplo, cuando tenemos un anillo súper bonito, pero ya cambiamos la característica, esta álgebra no conmutativa, ya deja de ser netteriana, ni por la izquierda ni por la derecha, ¿no? Entonces ya nos empieza a dar más problemas con solo cambiar la característica, aunque el anillo sea este anillo de polinomios. Okay, veamos algunos Perdón, otros Luis, ejemplos. Dime. Luis, te puedo interrumpir nada más. Claro. Nada más para situar un poco geométricamente. Por ejemplo, tienes ahí el anillo de polinomios, ¿no? Entonces tienes una variedad o un hiperplano. Cuando consideras el anillo de los operadores, tiene una interpretación, no sé, como viendo el tangente o cierto orden del tangente o algo. No, desafortunadamente no. O sea, no, hay algunas relaciones en algún momento cuando trabajemos con las partes diferenciales y va a tener un poquito sí te va a decir algo relacionado con el tangente. No exactamente lo mismo, pero así como está este anillo de operadores diferenciales, no, desafortunadamente. O no que yo conozca. Digamos, por ejemplo, si tomas en particular un polinomio, haces todo este procedimiento como que le asocias, o qué cosa le estás asociando a la hipersuperficie que determinaste. Sí, bueno, sí, o sea, no nos dice nada, o sea, sí, o sea, no nos dice nada a priori así directamente si me fijo en este operador, ¿no? Pero lo que va a pasar, y es algo que vamos a discutir en un momento, o sea, este anillo, cuando veamos de qué se trata, por ejemplo, en conjetura de Nakai, lo que te dice es que, o sea, la estructura de este como anillo te dice cómo es este como álgebra o cómo sería su variedad algebraica, ¿no? Y en el caso de hipersuperficies te dicen no solo si es suave o no, sino qué tan lejos de ser suave, ¿no? Y es uno de los puntos que voy a tratar de hacer más al ratito. Pero no surge directamente, tenemos como que darle la vuelta. Como que lo suave se está leyendo a través de este anillo generado por las derivadas. Ok, gracias. Exacto, pero va a ser de forma indirecta. No es directamente, pero casi. Y bueno, lo que estoy diciendo es que, bueno, el segundo ejemplo era que aún en el caso bonito de polinomios, este anillo puede dar problemas. O sea, el caso más bonito es anillo de polinomios, característica 0. Característica prima nos da problemas. Okay, pero si tenemos una álgebra finitamente generada, ¿no? Una álgebra que define una variedad o asociada a una variedad, podemos construir el anillo de operadores diferenciales de R, o sea, del cociente, a partir de los del anillo de polinomios que ya nos conocemos, ¿no? O sea, en esta diapositiva ya sabemos cómo son, aunque el segundo esté medio feo, pero entonces si tomamos cualquier cociente, sabemos cómo se comporta, ¿no? Y es lo que uno espera. O sea, son todos los operadores diferenciales que dejan al ideal invariante, módulo como los triviales, ¿no? Porque pues, J tiene que ser 0. Entonces, de alguna forma podemos calcularlos, aunque este cálculo no es fácil de hacerlo, ¿no? Si uno quiere hacerlo a mano. Ok, ahora, si estamos en característica prima, pues lo que mencionaba hace ratito es que en un anillo de polinomios es feo si uno quiere ver una presentación como la álgebra de Weyl, pero si uno está dispuesto a jugar con Frobenius, entonces la verdad que ya se ve mucho más bonito. O sea, si estamos en característica prima, nuestro anillo, nuestra K-álgebra, tiene el morfismo de Frobenius, entonces yo puedo fijarme en los morfismos no que sean R-lineales, pero los morfismos que sean RP-lineales. Y luego los que sean RP cuadrada lineales. Y así me sigo yendo, y entonces el anillo de operadores diferenciales es justamente la unión de todos estos. Entonces, y esta caracterización nos permite trabajar un montón de cosas, si estamos dispuestos a olvidarnos de derivadas y reemplazarlas con Frobenius. Y
Y este resultado vale para cualquier álgebra finitamente generada, ¿no? Entonces, aquí, aunque no sea de polinomios, pues esto ya dice que en característica prima hay que verlo diferente, ¿vale? Y nos dice de alguna forma que el morfismo de Frobenius tiene una naturaleza diferencial, que no es obvia, ¿no? Que uno tiene que trabajarle para verla. Vale. Entonces, déjenles menciono un ejemplo. Esta hipersuperficie sobre los complejos. Aquí estamos, K son los complejos. Es X al cubo más Y al cubo más Z al cubo. Ese cociente. Y aquí vamos a tener que el anillo de operadores diferenciales no es noetheriano ni por la izquierda ni por la derecha, ¿no? Y bueno, hay unas cosas que se portan horribles en este anillo. Y este fue un ejemplo que calcularon Bersen, Helfand y Helfand hace casi 50 años. Entonces, a lo mejor el punto que quiero hacer con esto es que operadores diferenciales pueden ser muy feos si los vemos de un lado. Pueden ser bonitos si los vemos de otro lado. Y nos pueden, al menos está conjeturado que nos detectan singularidades. Nos detecta si algo es suavidad o no suavidad. ¿Vale? Ok. Déjenme, ahora menciono un aspecto diferente de operadores diferenciales y para esto tengo que hablar de partes diferenciales, ¿no? Esto está muy relacionado con las diferenciales de Kähler. Vale. Se me va a tomar R y le tomo su producto tensional con K sobre sí mismo. Entonces, este cuate tiene un morfismo hacia R, que es el multiplicación, ¿no? O sea, si me tomo un elemento A tensor B, lo va a mandar A por B, ¿no? Ese es el morfismo multiplicación. Y me voy a fijar en su kernel, que es delta, o se llama a veces la diagonal. Y voy a pensar en T como un R módulo, pero solo por el lado izquierdo, ¿no? O sea, en el derecho no, solo en este lado. ¿Vale? Entonces, el enésimo módulo de partes diferenciales se define como tomarme T, esta álgebra que definí, módulo este kernel a la n más 1. Y esto se ve un poquito raro. Y bueno, el n más 1 tampoco no queda, porque el de n partes diferenciales tengo que tomar el n más 1 como uno más. Entonces, ¿para qué? Pero si recordamos que las diferenciales de Kähler son justamente este delta sobre delta al cuadrado, entonces ya hace más sentido, ¿no? O sea, esto, las diferenciales, como sabemos, representan a las derivadas, ¿no? O sea, las derivadas, las que discutimos hace ratito, es solo, o sea, por esta propiedad universal de las diferenciales de Kähler, es el home de las diferenciales de Kähler con R. Entonces, esto ya nos dice algo, ¿no? O sea, si los operadores diferenciales, los que discutimos hace ratito en este anillo D, son una versión de orden superior de las derivadas, entonces, pues tal vez las potencias, digo, las partes principales, que son como este módulo potencias aquí mayores, pues a lo mejor las partes principales son una versión de orden mayor de las diferenciales de Kähler. Y bueno, resulta que sí, o al menos en ese sentido, los operadores diferenciales de orden n están representados, son el dual, en cierto sentido, de las partes principales, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan como a pegarse las cosas y bueno, y esto se empieza a atar un poquito con lo que preguntaba Leticia, ¿no? Porque sabemos que para estudiar singularidades, en muchos casos tenemos que adentrarnos en el módulo de diferenciales de Kähler. Entonces, pues si nos metemos al módulo de partes diferenciales o a su dual, que son los operadores diferenciales, a lo mejor nos van a decir una cosa también de las singularidades, ¿no? Pero a lo mejor en un orden mayor, lo que sea que signifique eso. Okay. Vale. Para eso, déjame, yo sé que esto no hace falta tal vez en este workshop, ¿no? Pero me gusta mencionarlo. Tenemos que X es suave en un punto. Aquí debo decir X, perdón, se me fue un typo. Si el anillo correspondiente es regular, ¿no? Y algunos se pueden quejar de que estoy tomando suavidad y regularidad como sinónimos, pero una de nuestras hipótesis al inicio es que el campo es algebraicamente cerrado, ¿no? Entonces ahí no hay bronca. No tengo que cuidarme de sutilezas. Vale, y bueno, en muchos casos voy a decir que el anillo es suave en el maximal, y bueno, es equivalente, ¿no? Si me quiero ver en la contraparte algebraica. Una parte geométrica, como uno puede estudiar esto, si pensamos en X como una variedad afín contenida en escala T, entonces pues decimos que en este caso
B es un punto suave si el espacio tangente tiene la dimensión apropiada, ¿no? O sea, si tiene dimensión, pues la misma que la de la variedad, ¿no? Que estoy pensando que la variedad tiene dimensión D. O sea, no se pasa. Y voy a brincar mucho entre estas dos divisiones que son equivalentes. Y bueno, el punto es, o el maximal es singular si no es suave. Y tenemos muchos ejemplos que tal vez sea necesario ponerlos, pero déjenme ser mentira, antes de adelantarme, perdón. Sí, esto es justamente lo que decía antes, ¿no? O sea, uno puede caracterizar suavidad en un maximal o en un punto a través del módulo de diferenciales de Kähler. Entonces, el punto suave, sí, solamente sí, el módulo, el anillo o la variedad de suave en el punto M o X, sí, solamente sí, su módulo de diferenciales correspondiente es un módulo libre, ¿vale? Entonces, pues esto nos dice que el módulo de Kähler nos caracteriza por completo las singularidades y esperaríamos que el módulo de partes diferenciales nos dijera algo parecido, ¿no? O midiera algo parecido porque están muy relacionados. Y bueno, también sabemos que un punto es suave si su matriz jacobiana tiene rango máximo. Es algo que se sabe desde nuestro primer curso de geometría algebraica. Vale. Entonces, déjenme ver un par de ejemplos, ¿no? Y ya conocemos. Aquí podemos aplicar el criterio jacobiano para ver que esta es suave en todo punto. Y aquí vemos que esta es suave en todo punto, salvo el origen, donde es singular, porque pues, si me fijo en la matriz jacobiana, se anula en el cero. Y bueno, si calculáramos el módulo de diferenciales, veríamos que no es libre, ¿no? Que tiene ahí un pedacito así, medio feo. Y bueno, estos son dos ejemplos de una variedad suave ya en superficies y bueno, otra singular. Y aquí aprovecho para hacer un comercial que no es para mí, ¿no? Pero estas imágenes y muchas imágenes súper bonitas de geometría algebraica y otras áreas, bueno, yo las tomé de Imaginary, que hizo Erwin Hauser, y bueno, ahí pueden encontrar un montón de imágenes bien padres para usar en sus charlas o en sus clases. En fin, ok, volvamos a operadores diferenciales, ¿no? Entonces, si yo tengo un ideal contenido en R, y aquí R es cualquier dominio, álgebra finitamente generada, y un número natural n, ahora quiero definir la potencia diferencial, pues de la misma forma que lo habíamos hecho, bueno, que nos había dado este teorema de Zariski-Nagata, ¿no? Se me va a fijar en todos los polinomios, bueno, perdón, no polinomios, en todos los elementos en el anillo, que su operador diferencial, que cuando lo evaluamos con un operador diferencial queda en el ideal, siempre y cuando el operador diferencial tenga orden a lo más n-1, ¿no? Esto es como una traducción del Zariski-Nagata, pero tratarla de hacer para cualquier anillo, ¿no? O sea, esto es como, pues fijémonos qué es. ¿Vale? Esto es lo que le llamamos la potencia diferencial. Y, bueno, en un resultado que conjunto con Brenner y con Jeffries, tenemos que si Q es un ideal primo en esta álgebra, vamos a tener que la potencia diferencial es igual a la potencia simbólica, o sea, como en Zariski-Nagata, sí, solamente sí, cuando localizo en Q, mi anillo es regular. Entonces, aquí nos está diciendo que Zariski-Nagata, o sea, Zariski-Nagata, ¿qué nos dice el teorema? Potencia simbólica igual a potencia diferencial en un anillo de polinomios. Lo que nos dice este teorema es, de alguna forma, es que el converso es cierto en cierto, ¿no? O sea, si la localización es regular, entonces las potencias son iguales. Y si las potencias son iguales, la simbólica y la diferencial, entonces la localización era regular, ¿no? Entonces aquí ya nos dice, de forma indirecta, es lo que mencionaba hace ratito, de que nos está diciendo cómo se comporta el espectro del anillo, qué cosa es suave y qué cosa no es suave, a partir de operadores diferenciales, pero tenemos que darles la vuelta a través de estas potencias. Entonces, no fue directo, pero un poquito más de trabajo y ya nos caracterizan la regularidad o la suavidad. Y bueno, o sea, algo que podríamos ver como un corolario, pero en realidad es cómo demostramos el resultado, es que esto basta con, o sea, lo podemos aplicar directamente en maximales, ¿no? Entonces, la potencia diferencial es igual a la potencia ordinaria, que en el caso de maximales es lo mismo que la simbólica. Sí, solamente sí, R es suave en M, ¿no? O sea, la localización de R en M es regular. Déjenles menciono un poquito de la prueba, en particular como el lema clave para poder demostrar esto.
El lema es, bueno, supongamos que tenemos un maximal y me voy a tomar como A justamente la dimensión de K de R sobre la potencia diferencial N más 1, ¿no? Aquí, bueno, habría que mencionar que las potencias diferenciales de un ideal maximal son M primarios. Entonces, siempre que me tomo la longitud del cociente, eso siempre va a quedar finito y por lo tanto la dimensión es finita, ¿no? Entonces, si yo me fijo quién es esta, quién es como la colongitud de este ideal, entonces lo que va a pasar es que el módulo de partes principales tiene una parte libre exactamente igual a este numerito, más otra cosa, y esa otra cosa no tiene parte libre. Es decir, este numerito, esta dimensión, es como K espacio vectorial, nos está diciendo cuál es la parte libre más grande de las partes principales. Entonces, esto ya empieza a decirnos, ¿no? Que hay algo de singularidades aquí, ¿no? Porque, si recuerdan, un módulo es, un punto era regular si nuestro módulo de Kähler de diferenciales de Kähler es libre. Entonces, a lo mejor si queremos ver si es singular, pero no tanto, pues es como decir que el módulo de Kähler es como, no es libre, pero a lo mejor sí muy libre o qué tan libre, ¿no? Y ya tenemos como una forma de medirla, como con este rango. Pero a lo mejor el módulo de Kähler no es suficiente y tenemos que ir como hacia estas potencias, ¿no? Entonces, pues usando eso, nosotros definimos un invariante para un ideal maximal. Definimos lo que llamamos la asignatura diferencial, que se define como, pues me tomo esta longitud, perdón, aquí debe ser dimensión, la dimensión sobre K, de la enésima potencia diferencial, normalizo, se tomo n de a la d y tomo d factorial, ¿no? Esto, si yo aquí tuviera potencias ordinarias en lugar de diferenciales, esto sería la multiplicidad de Hilbert-Samuel o el grado, ¿no? Depende cómo lo trabajan ustedes. Pero eso es un invariante superclásico tanto en geometría algebraica como en álgebra conmutativa. Y sabemos que nos detecta singularidades y nos mide singularidades, ¿no? Entonces, al ponerle aquí potencia diferencial, estamos como haciendo algo del estilo, pero tratando de medir algo más diferencial, ¿no? En su naturaleza, porque estamos trabajando con operadores diferenciales. Otra cosa es que yo quería mencionar es que aquí podemos reemplazar este numerito como lo hicimos en este lema, ¿no? Por la parte libre más grande de la potencia diferencial, porque eso es lo que significa esta dimensión. Entonces, lo que estamos diciendo es más o menos como viendo qué porcentaje del módulo de partes principales es libre. Más o menos como asintóticamente, qué porcentaje de los módulos de partes principales son libres. Si es el 100%, esperaríamos que fuera regular. Si es el 75%, entonces es singular, pero no tanto, y así, ¿no? O sea, como estamos pensando que este numerito de alguna forma nos mide la singularidad de R o de la variedad asociada a R en el punto asociado al maximal, ¿no? Y bueno, esta fue la motivación para definir este invariante. Y bueno, también debo decir que este invariante está inspirado por algo que existe en característica prima, que se llama la F-asignatura o la asignatura de Frobenius, que bueno, ha sido muy importante en la teoría de tie closure, en esta teoría hermética de Hochster y Hünecke. Y bueno, y en característica prima es muy útil, pero esa F-asignatura o la asignatura de Frobenius solo existe en característica prima. Y luego hay resultados que uno quiere llevar de característica prima a característica cero, que no funcionan porque no tenemos esta asignatura. Entonces, otra de las motivaciones que teníamos era buscar un invariante que se portara de forma similar, pero que pudiera ser definido en cualquier característica. Característica cero, especialmente, ¿no? Vale. Entonces, déjenles mencionar un comentario de resultados estos que se llevaron de característica prima a característica cero. Entonces, si la asignatura diferencial es positiva, digamos que la singularidad es razonable. Entonces, con ciertas condiciones no muy graves, el grupo fundamental letal local abierto en el espectro de la localización, o sea, estamos pensando ver cómo se porta localmente, este grupo tale
es finito y está acotado justamente por el cociente, o sea, 1 entre la asignatura diferencial. Esto es algo que se ve en característica, bueno, esto es algo que se ve en característica prima con la F asignatura, lo que les decía. Y bueno, es algo que se ve en característica 0, pero no con una cota específica, ¿no? Entonces, este es como el primer resultado que dieron Jeffries y Smirnov, que es libre de característica. Y bueno, con este invariante pudieron acotar, ¿no? Grupos Z que a priori no se ve cómo pase directamente la definición. Y bueno, los invito a ver el artículo en ARC, ¿no? Si quieren ver más detalles. Vale. Entonces, pero nosotros queremos discutir esto con singularidades, ¿no? No con grupos Z. Entonces, déjenme paso a lo siguiente. Entonces, en un resultado también de este trabajo, vimos que en característica prima y si R es un anillo F puro, no lo voy a definir porque es algo técnico y creo que no nos va a dar mucha luz sobre qué significa. O sea, intuitivamente lo que F puro de alguna forma se relaciona con que el morfismo de Frobenius sea inyectivo en la cohomología, si uno piensa en cohomología de gavillas, o si ustedes trabajan más en característica prima, se piensa como el equivalente a que la variedad sea locanónica, ¿no? Que tenga singularidades locanónicas. Pero bueno, si no están familiarizados con nada de eso, entonces una condición técnica no muy grave. Entonces, si para un maximal la asignatura diferencial es positiva, entonces el anillo es fuertemente regular en ese punto. Ahora, si no han trabajado en característica prima, entonces a lo mejor F regular suena a otro idioma, pero entonces les menciono qué significa que algo sea fuertemente regular. Si algo es fuertemente regular, entonces escoge Macaulay, que es una variedad que es algo que creamos en nuestras variedades y en nuestros anillos, ¿no? Por muchas cuestiones geométricas y algebraicas. Nuestro anillo es normal, que también es algo que siempre buscamos. Y si lo pensamos en el anillo como un módulo sobre operadores diferenciales, entonces va a quedar simple. Hay algunos resultados que también dicen que ser fuertemente F regular es equivalente o es el análogo a que nuestra variedad tenga singularidades log terminal, ¿no? O KLT. Entonces, de alguna forma, este invariante diferencial nos está diciendo qué tan buena o qué tan mala es la variedad y, bueno, caracteriza algunas cosas. Ok. Entonces, ahora sí, déjenme pasar a la parte que ya es mucho más geométrica y probamos a usar estos conceptos algebraicos y diferenciales que discutimos. Ok, entonces, si tengamos, ¿sabe que es una variedad algebraica? Como les dije, reducible sobre K. Acuérdense, K es nuestro campo algebraicamente cerrado. Entonces voy a fijarme en este morfismo que para todo punto suave, es decir, punto no singular, yo lo voy a asociar el par de su punto y de su tangente, ¿no? Y el tangente, pues para que, como este punto es suave, entonces el tangente tiene dimensión D, entonces lo estoy pensando acá. Y pues lo que vamos a hacer es la explosión de Nash, va a ser justamente la clausura de esta imagen, de este morfismo, con su estructura de esquema reducido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que los puntos singulares, de alguna forma, los vamos a reemplazar por límites de tangentes, de espacios tangentes, ¿no? Entonces, estamos tratando estamos reemplazando, tratando de mejorar la variedad al reemplazar los puntos singulares por límites de tangentes. Esta definición tiene una historia un poco complicada. Esto se le llama la expresión de Nash y es porque quien popularizó pregunta, este concepto, estas cosas, de acuerdo con Spivakowski, fue Nash quien le mandó una carta por ahí de 1960, más o menos algunos años, a Hironaka, haciéndole preguntas de este estilo. Pero bueno, antes no había internet, era tan fácil conseguir papers de otras personas. Y al parecer, Semple lo había mencionado en 1954, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sí, esto es de ambos, pero independientemente, ¿no? Lo que pasa es que sí está publicado un artículo y esto era lo que se popularizó en seminarios, en preguntas, en cartas, ¿no? Pero no está escrito tal cual hasta 1975, creo que en un artículo de Nobile. Vale. Ok, entonces,
Esta es la expresión de Nash y nuestro objetivo es reemplazar puntos singulares por puntos que esperemos que se vean mejor como límites de tangentes. ¿Vale? También quiero decir que la expresión de Nash viene con un morfismo hacia X que está dado justamente por la proyección de este producto, ¿no? De este producto hacia X. Vale. Entonces, ¿cuál era la motivación de esto? Pues, si Nash describió a Hironaka era porque pues en ese momento, bueno, y hasta la fecha, ¿no? Resolución de singularidades era un problema importante, algo que se estudia mucho, ¿no? Entonces, la pregunta era si se podían resolver singularidades a partir de expresiones de Nash. Y cuando me refiero a partir de expresiones de Nash es, pues, o sea, este morfismo es birracional, es bueno, esto es lo que uno espera. Entonces, si está suave, tendríamos una resolución de singularidades. Pero puede ser que este no sea suave, entonces a lo mejor nos tomamos la expresión de Nash de la expresión de Nash y la pregunta, ¿eso es suave? Y entonces más o menos por ahí va, ¿no? O sea, si nos tomamos un montón de expresiones de Nash, si esto es eventualmente suave y compongo todos estos morfismos pi, entonces, pues así podría yo obtener una resolución de singularidades, ¿no? Y lo haría como de forma canónica, bueno, un proceso natural, ¿no? A seguir. Pero para que esto tenga sentido, necesitamos que la expresión de Nash modifique la variedad si la variedad no es suave, ¿no? O sea, si tenemos puntos singulares, que debemos de verdad cambiarlos por puntos suaves. Entonces, en particular, necesitamos que Nash no sea isomorfo a sí mismo, bajo pi, si X no es suave. Y bueno, un teorema de Nobile, de 1975, es justamente esto, ¿no? O sea, la variedad es suave, sí, solamente sí, Nash es isomorfo a sí mismo. Otra forma de decirlo es, si la variedad es singularidad, la expresión de Nash de verdad cambia la variedad. O sea, no, si hay algo nuevo. Que sea suave o no, no sabemos, pero hay algo nuevo. Y bueno, en ese mismo artículo, Nobile probó que en característica cero, para curvas, este proceso sí nos da una resolución de singularidades. Es decir, si yo tomo aquí la variedad y luego la expresión de Nash y luego la explosión de la explosión y así, en algún momento voy a parar y voy a parar justamente en una variedad suave y entonces ya tengo mi resolución de singularidades. Pero bueno, otro resultado, este es de Spivakovsky, de 1990, un montón de años después. Nos dice que también lo podemos hacer para superficies, pero la expresión de Nash no es suficiente. Hay que tomar normalización también. Es decir, aquí primero me tomo la normalización de X, luego me tomo la expresión de Nash y normalizo, luego la expresión de Nash y normalizo. Y él demostró que en algún momento llegamos a una variedad suave y por lo tanto tenemos una resolución de singularidades. Uy, no puse la conclusión, lo siento. Bueno, la conclusión es que eventualmente llegamos a algo suave. ¿Vale? Pero ¿qué pasa en característica prima, no? Porque tanto el resultado de Nobile como el de Spivakovsky requieren que la característica sea cero. Y el problema es que este ejemplito, si nos tomamos la cúspide en característica 2, ya falla. Nash es isomorfo a sí mismo y sabemos que la cúspide no es algo suave. Entonces, cuando la gente vio este ejemplo, que es relativamente sencillo, dijo, la expresión de Nash no sirve en característica prima porque pues, este ejemplo tan fácil ya falla. Y desde entonces el trabajo se ha hecho principalmente en característica cero y hay varios resultados para variedades históricas, para superficies, bueno, y demás cosas, ¿no? La mayor parte del trabajo en expresiones Nash ha sido en característica cero, justamente por este ejemplo, ¿no? Que les motivó a todos. Y pues lo que yo quiero mencionar ahí es un resultado con Daniel Duarte, que es, bueno, característica prima, sí falla, pero es porque este ejemplo está, o sea, no había que pedir, o sea, sí falla, pero es porque no es normal. Porque si tú asumes que tu variedad es normal, entonces el análogo al teorema de Nobile sí se vale. O sea, la variedad es suave si solamente la expresión de Nash es isomorfa a sí misma mediante pi. Entonces, sí, o sea, es lo que le faltó. O sea, sí, este ejemplo falla, pero porque no es normal, ¿no? Y bueno, para curvas no hay ejemplos singulares que sean normales, ¿no? Entonces, eso es lo que faltó, la hipótesis que faltaba. Entonces, bueno, déjenme mencionar algunas ideas de la prueba, antes de hacer algunos comentarios. Ok, unas cosas que se hacen, bueno,
lo traducimos todo esta álgebra, que es donde por lo menos yo me siento más seguro, ¿no? O sea, nos podemos fijar en un punto, nos fijamos en el maximal asociado a ese punto, y usando un lema de Tessier, vemos que ese isomorfismo se cumpla, es equivalente a que en el módulo de diferenciales de Keller tenga rango libre máximo. Esto no significa que sea libre, porque puede tener un pedazo de torsión ahí que esté dando lata, y eso es justamente lo que pasa en la cúspide, que tiene un rango libre máximo y luego un pedazo de torsión distinto de cero que nos mete en problemas. Pero si la variedad es normal y jugando un poquito con dualidades entre potencias diferenciales y operadores diferenciales, podemos concluir en un morfismo, en un morfismo que es parecido al de Frobenius, o que nos caracteriza la regularidad, y esa es un teorema de Kuhn que funciona solo en característica prima. Entonces lo que hacemos es, con la normalidad y con las potencias diferenciales, le damos la vuelta a esta parte de torsión y lo convertimos, en lugar de fijarnos en este módulo de diferenciales, lo convertimos en algo relacionado con Frobenius, y entonces ahí podemos utilizar caracterizaciones, ¿no? O sea, lo que probamos en realidad es que Frobenius como morfismo es fielmente plano, y eso es ese es el criterio de Kuhn, ¿no? Fielmente plano de Frobenius es equivalente a regularidad. Vale. Pero entonces, pues si ya tenemos esto, entonces a lo mejor estudiar si ya que tenemos el equivalente de Nobile en característica prima, con normalidad, entonces la pregunta de resolución ya hace sentido, otra vez, ¿no? Nada más que no tiene que ser solo expresiones de Nash, sino tiene que ser expresiones de Nash con normalización. Tenemos que juntar las dos cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podemos obtener resoluciones de singularidades a partir de normalización y explosiones Nash en característica prima? Y eso es algo que no se sabe, bueno, porque el resultado es relativamente nuevo, ¿no? Pero entonces uno ya se podría preguntar, ¿podemos resolver superficies de esta forma? O sea, podemos obtener el resultado de Spivak-Kovsky en característica prima. Entonces este es como un buen primer paso para retomar el estudio de explosiones de Nash, ¿no? En característica prima. Y bueno. En tu teorema Nash es igual a X, ¿no? Sí, perdón, ahí se me fue otro typo. Muchas gracias, Leticia. Sí, creo que lo escribí bien solo la primera vez, sí, luego se me fue un typo. Gracias, sí. Sí, solamente isomorfo. Gracias, Leticia. Sí. Ok, vale. Entonces, en 3-4 minutos, déjenme, les menciono qué pasa con algunas versiones de orden superior. Si tomamos un punto suave de nuestra variedad, sabemos que la dimensión como K espacio vectorial de este cociente, o sea, del cociente del anillo de Hermann es módulo su ideal maximal al n+1, pues es lo que uno espera, ¿no? Porque es casi las mismas cuentas que uno haría en un anillo de polinomios, porque estamos trabajando con un anillo regular. O sea, esa dimensión es d+1. Y por lo tanto, este cociente lo podemos pensar como un elemento en la variedad de Hilbert de X, ¿okay? Con respecto a ese numerito. Y bueno, Yasuda trató de definir, definió expresiones de Nash usando esto. Entonces ahora lo que hizo, en lugar de verse en el espacio tangente, se fijó en puntitos X y ahora le asoció pues este módulo, este punto, en el espacio de Hilbert. Y luego definió la enésima expresión de Nash, o sea, como la clausura de Zariski de Phi, de este morfismo, con su estructura de esquema reducido, ¿no? O sea, es como la misma versión, pero ahora en lugar de cambiar, de tener la misma versión que teníamos antes, pero en lugar de fijarnos en el tangente, se fija en un ideal o un elemento en el esquema de Hilbert, y luego pues, reemplaza los puntos singularidades con límites de estos esquemas en el esquema de Hilbert, ¿no? Y bueno, demostró que si nos fijamos aquí ponemos n igual a 1, esto es lo mismo que la variedad de Nash, digo, la expresión de Nash que teníamos hace ratito, ¿no? Y bueno, y están las mismas preguntas. Uno puede resolver singularidades, ahora tiene para dos lados, ¿no? Tomar Nash iterados, o puedo tomar el Nash cada vez más grande, ¿no? En lugar del Nash 1, tomó el Nash 2, el 5, a lo mejor en algún momento llegó algo suave, o a lo mejor iterando estos dos, puedo llegar, ¿no? Y este tipo de preguntas hacen sentido si tuviéramos una versión del teorema de Nobile o de Danieli que presentamos, en
bueno, asociado a esta expresión enésima, ¿no? Y bueno, ese no lo pudimos obtener, pero sí podemos probar que si X es una variedad F pura y el Nash es isomorfo a sí mismo, el Nash n, para un n mayor o igual que 1, entonces la variedad es fuertemente regular. Nosotros quisiéramos regular, no lo pudimos obtener, pero sí obtenemos que es lo más parecido a regular dentro del punto de vista de Frobenius en cierto sentido, o de lo que se llama clausura hermética, ¿no? O tight closure. Y bueno, no tengo mucho tiempo para mencionar la prueba, pero lo único que quiero mencionar es este lemita de Tessier, en el que él convierte esta igualdad, bueno, no, es basado en su lema, esta igualdad nos dice que el módulo de partes principales tiene rango libre máximo. Y esto ya nos debe estar llamando a la asignatura diferencial, ¿no? Porque la asignatura diferencial mide como el porcentaje de esto. Y pues de hecho, así es como resuelven, ¿no? O sea, usando esto, nosotros sí probamos que la asignatura diferencial era positiva. Y entonces ya de la caracterización que les mencioné hace ratito, pues vamos a tener que la cosa es fuertemente F regular, ¿no? Y por lo tanto coge Macaulay, normal y todas estas cosas que nos gustarían. Vale, pues con eso termino. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a Luis, por favor. Tenemos entonces nuestro tiempo para preguntas, además de las que ya se hicieron, por supuesto. Ahí tienes en el chat felicitaciones también, muy bonito resultado. Yo tengo una pregunta, Luis. Okay. Hola, Ángela, ¿qué tal? Sí, hola. Dime. Oye, pues, o sea, se ven, a ver, tú vas a estar más enterado. Se ven, según había oído, Hironaka estaba intentando probar resolución de singularidades en característica P. Y que por ahí tenía una prueba, pero que no estaba del todo, o sea, hasta donde sé, no estaba lista, ¿no? ¿Qué sabes tú al respecto? Y si lo que él estaba intentando hacer tiene que ver con tu resultado, ¿no? Con estas explosiones de Nash, como una combinación, porque al fin lo que entiendo bien es que, si entiendo bien, si tienes algún proceso finito, de tal manera que la variedad que te resulta es lisa, ¿no? Que puede ser, como tú proponías, combinación de Nash con tomar normalización, etcétera. Eso, pues, te gustaría a ti que fuera finito, ¿no? Que en algún momento obtengas algo liso para toda variedad. ¿Y qué relación tiene con lo que Hironaka ha estado haciendo? O si sabes algo, o cuáles son las maneras de atacar el problema actuales. Okay. No, la respuesta es no sé todo con detalle. O sea, sé que él no usó explosiones de Nash hasta donde yo sé. Y también tengo entendido que la prueba tiene algunos detalles que no han sido clarificados o resueltos. Entonces, sí, hasta el momento se considera, hasta donde yo sé, que el problema sigue abierto. Ok. Pero no creo que él se haya ido por la explosión de Nash, a pesar de que él fue justamente este teorema de Spivakowski. Creo que Hironaka fue el que se lo puso como problema de tesis a Spivakowski. Y este resultado que mencioné creo que viene de su tesis. De hecho, Hironaka lo que hace es, en característica cero, lo que hace es prueba que si son isomorfos, puede conseguir, no, mentira, lo que hace es, a partir de explosiones de Nash normalizaciones, obtiene algo que se llama singularidades de sándwich, que es como que atrapadas entre dos variedades que satisfacen ciertas propiedades. Y lo que hizo Spivakowski es, a partir de ahí se consiguió ya la variedad suave, ¿no? Pero inclusive ellos dos, de hecho, Hironaka toma un resultado de Zariski en el que trabajan con ciertas propiedades. Si tienes una derivada que satisface cierta propiedad, entonces puedes factorizar como tu anillo y agregarle una variable en cierto sentido. Pero ese resultado, que creo que es de Zariski, funciona solo en característica cero. Y la razón por la que nosotros no podemos emular la prueba de Spivakowski a característica prima es ese resultado de Zariski. Es el que nos da la lata para obtener resultados en superficies.
Ujú. Muy bien, gracias. Hola Luis, Hola. quería hacer una consulta un poco técnica. Siguiendo la analogía o sea, con la asignatura Proveños, vos en tu definición de asignatura diferencial pusiste el límite superior. Si le sacas el superior, digamos, ¿sabés si existe el límite o...? Sí. No, o sea, en general no sabemos cuándo existe el límite. Lo que sabemos es que, o sea, sí, la de Frobenius, o sea, es el límite, ¿no? Es en el sub, pero probar que era un límite en lugar de un límite superior, creo que tomó como 20, 25 años, ¿no? Desde que la definieron Smith y Vandenberg hasta que lo probó Tucker. Ahora, nosotros probamos que si era un límite, de hecho es un número racional. Si el anillo de operadores diferenciales es una álgebra filtrada, entonces puedes asociarte su graduado. El graduado es un anillo conmutativo. Entonces, si el graduado es finitamente generado, entonces la asignatura diferencial, el límite existe y es un número racional. Y de hecho lo calculamos para anillos, variedades determinantales, tóricas, varios ejemplos de eso, ¿no? Pero no tenemos resultado en general, ¿no? Y de hecho nosotros sospechamos que si la variedad, que el anillo el anillo, la variedad es normal, entonces sí va a ser un límite en lugar del lim sub. Y el problema es que las potencias diferenciales no forman un anillo graduado, ¿no? O sea, la potencia diferencial A multiplicado por la potencia diferencial B no necesariamente está contenida en la potencia diferencial A más B. Hay contraejemplos de eso. Por ejemplo, con la cúspide ya falla. Entonces, estos resultados de límites como de Kutkowski, en el que puede demostrar que si te tomas estos límites para familias graduadas y demás, como que existen y cuando es racional y no esas cosas, no podemos utilizarlos, ¿no? Porque no tenemos no tenemos esta propiedad. Entonces, sí, no. Entonces, sospechamos o sea, en resumen, sospechamos que el límite existe si es normal y bueno, solo tenemos algunos resultados parciales. Y después la otra pregunta, estaba este resultado que si la asignatura era positiva, entonces el anillo era fuertemente regular, que es análogo al resultado de la asignatura Frobenio positiva, también implica... ¿cuál es la relación que hay entre estas dos asignaturas? O sea, ¿hay alguna desigualdad que uno se puede establecer o...? Sí, sí, sí. En característica prima puede ser un sándwich con un factor y el factor va a estar dado por la dimensión de encaje y la dimensión. Ok. Okay. Bueno, ¿más preguntas? Sí, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para el doctor Luis. Hola. Vamos. ¿Qué tal, doctor? Para preguntarle, en la parte donde menciona que eventualmente la aplicación iterativa de las explosiones de Nash conllevan a la suavidad bajo ciertas condiciones, ¿se tiene alguna cota específica de cuál es el número mínimo o el número máximo de explosiones que habría que aplicar para obtener la eventual suavidad? Gracias. Hola. No sé, o sea, la verdad, no me acuerdo. O sea, lo sabía, pero no me acuerdo en este momento. Sí, no, lo siento, no me acuerdo. O sea, sé que en algunos casos, como por ejemplo en algunas variedades determinantales, basta con una explosión. Pero, por ejemplo, en superficies, no me acuerdo en este momento. Sí, lo siento. Si me mandas un correo, tendré que buscar un poquito, pero te puedo responder después. Sí, no hay problema, doctor. Es que me pareció muy interesante de que podría ser que, o como puede necesitar únicamente una explosión de Nash, como en el caso que menciona, sí sería interesante saber cuántas veces sería factible aplicar el proceso para obtener el resultado. Pero si ya se conocen algunos avances en ese sentido, me parece interesante. Ya le escribiré un correo, doctor. Gracias. Vale. Excelente plática, por cierto. Dale, gracias. Bien. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios?
Ok, agradecemos nuevamente a Luis por esta bonita charla.